acerca del amor y sus matices. Mucho se ha dicho acerca de lo que es el verdadero amor. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es el amor? En este caso, el amor que quiero mencionar es el amor entre parejas. Existe este libro, un libro súper famoso que me encanta, que nos hace descubrirnos, nos hace entender quizás muchas cosas, muchos aspectos de nosotros que no sabíamos y comprender y entender a la persona con la que nos estamos involucrando, a la persona con la que pretendemos pasar nuestra vida. Y es el libro de los 5 lenguajes del amor. Estoy hablando con un amigo, con alguien bien importante, y él me dice que bueno, que al parecer se saltó las etapas del enamoramiento. Pero es que no existe un manual, ni siquiera este libro tan famoso, este bestseller que todo el mundo ha leído, nos puede explicar o nos podría determinar exactamente de qué se trata el amor. Si nosotros vamos a la historia más romántica, la historia más bella de la Biblia, nos encontramos con una historia que hemos visto reflejada muchas veces en las películas de Disney. Y es una historia de este multimillonario donde su padre es quien se encarga de conseguir esposa para su hijo. Y es la historia nada más y nada menos que de Isaac y de su esposa Rebeca. Bueno, esta historia, para hacerlo largo, corto, nos muestra una perspectiva de amor que nosotros no compartimos en la actualidad, pero sí nos muestra una perspectiva de amor desde el punto de vista de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? ¿Qué ha determinado Dios para nuestras vidas? En el caso del siervo de Abraham, es decir, el padre de Isaac, que estaba buscando esposa para su hijo, tiene ciertas características, cualidades, aristas que esta mujer debe cumplir para que el siervo entienda o sepa que esta persona es de Dios y es para su hijo. Es decir, que Rebeca era la mujer apropiada. Dentro de las características, no la voy a leer ahora, no voy a leer la Biblia ahora, pero estaban cosas absurdas, cosas ridículas, cosas que tú dices, pero era imposible que pasara. Y yo creo que si bien es cierto que nosotros no podemos moldear la voluntad de Dios ni podemos determinar lo que quiere Dios de nosotros, sí podemos orar y sí podemos pedir por algunas cosas que nosotros creemos y queremos para nuestras vidas. Indudablemente el Señor dice que nosotros todo lo que pidamos se nos dará, pero ¿a qué todo eso se refiere el Señor? Se refiere nada más y nada menos que a lo que está en su voluntad y lo que Él quiere. Es decir, para que yo ore conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Si yo oro conforme a lo que quiere Dios, lo que Dios ha establecido en la Biblia, lo que Dios ha querido para mi vida, indudablemente ese deseo que está en mi corazón viene de Dios y Dios lo va a cumplir. Si yo lo hago de manera contraria, lo hago de manera reversa, es decir, oro lo que quiero para mí, pero no está establecido en la Biblia, no ha nacido del corazón de Dios en principio, seguramente no va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué voy con esto? Que si bien es cierto que esta historia es súper romántica, donde Isaac conoce a Rebeca por primera vez después de que se le haya hecho todos los filtros necesarios para saber que era la mujer que Dios quería para él. Cuando él la conoce, dice la Biblia que la vio por primera vez y la amó profundamente. Eso dice la versión, una Biblia para todos. Pero ya se sabía o ya sabía lo que quería. Y no era porque su padre, Abraham, lo conociera perfectamente y supiera lo que necesitaba su hijo exactamente. Pero Abraham era cercano a Dios. Él sabía lo que quería Dios para su hijo y conforme a eso le pidió a este siervo que buscara a esa mujer. O sea, que lo que él quería no era un capricho. Nosotros no, en la actualidad no tenemos quien busque una esposa o un esposo para nosotros los escogemos, pero lo estamos escogiendo de acuerdo a esas características particulares, ridículas, absurdas o muy extrañas que parecen, pero que vienen de Dios. En eso debemos enfocarnos. He visto a esa persona, la he encontrado y la amo profundamente desde el principio porque sé que ha sido de Dios. Bueno, eso debemos reflexionarlo. Con respecto al tiempo que duró este noviazgo, este compromiso, esta relación, es otra cosa que
en ninguna cabeza cabe que una persona simplemente se vea, se enamore profundamente y enseguida se case. En la actualidad se habla de lo que les mencionaba, del libro de los 5 lenguajes del amor, se habla de la etapa del enamoramiento y que cuánto tiempo dura, y se dice que aproximadamente 2 años, que debemos durar 1 año de relación y después 1 año de planificación de boda. Yo me imagino que el año de planificación de boda, si no decides, si decides después de eso casarte, ya estás listo, porque yo no pasé esa experiencia, pero la mayoría de las personas que han pasado la experiencia del matrimonio ha sido la verdadera prueba de fuego antes de casarse. Es una locura. Pero eso dicen los expertos. Ahora, si ya yo he encontrado a esa persona, que yo sé que he orado por ella, que sé que Dios ha contestado, ¿cuánto tiempo debo esperar? El éxito de los matrimonios está en el tiempo de relación del noviazgo. Llego al punto de conocer a alguien tanto como para luego casarme, o aún puedo casarme sin conocerlo. Estos son debates diarios. Se dice que no deberíamos casarnos con alguien que no conocemos. Se dice que no deberíamos casarnos tampoco con el novio que tenemos de 8 o 10 años. El problema con los novios de 8 o 10 años, y es mi opinión, como casi todo lo que he mencionado hasta ahora, es que los novios de 8 o 10 años se conocieron muy jóvenes y alguno de los dos se quedó en esa etapa o de adolescencia o en esa etapa de juventud, o no creció al ritmo que debió haber crecido durante la relación. Entonces después te casas con un novio, no te casas con un esposo. No sé si me explico. Pero vemos una relación de Isaac y de Rebeca instantánea, donde se casan y duran para siempre. Lo que sucede es que vamos otra vez al principio. Todo tiene que ver en la forma como se eligió a esa persona. Esa persona tenía todas las cosas, todas las características, cualidades que Dios quería que esa persona tuviera. ¿Cómo las sé? Uno, porque yo estoy orando de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, estoy orando la Biblia, estoy orando lo que dice la Biblia, pidiendo en el lenguaje de Dios lo que Dios quiere para mi vida. No estoy pidiendo conforme a mis caprichos. Seguramente si yo estoy orando, estoy pidiendo por un esposo, por una esposa, estoy pidiendo por alguien que ame a Dios, que refleje a Dios y que ame a Dios por sobre todo, y que lo siga amando aún después de haberme conocido a mí, aún después de estar conmigo. Entonces, indudablemente debemos tomar esas cosas en cuenta. Y no hay un manual. Tenemos historias en la Biblia como esa, que para mí es la historia más romántica y más bella de toda la Biblia, pero no pasa en la actualidad de esa manera, y la razón por la que no pasa es porque no tenemos las mismas características culturales, no tenemos el mismo tipo de sociedad, y quizás no tenemos a un Abraham buscando una esposa para nosotros o un esposo para nosotros. Y por último, hemos creado tantos estereotipos alrededor de lo que es el amor, sobre todo lo que es el amor cristiano, lo que es el amor entre los hijos de Dios, que nos hemos enfocado en llenar características, cualidades, requisitos y exigencias de la iglesia local con muchas de sus reglas y muchas de las normas que han creado, y no necesariamente son las cosas que Dios quiere. Entonces, bueno, eso lo quería compartir, y felicidades a todos esos que han encontrado el amor, felicidades a todos esos que están en la búsqueda y que, bueno, están orando y esperando que Dios les conteste. Oro también por ustedes y que ojalá lo encuentren y puedan venir a la mejor etapa de la vida, que es estar casados. Saludos.